Inicia la sesión del día de hoy, la segunda videotutoría de la asignatura Evaluación para los administradores educativos. El día de hoy, pues, vamos a trabajar y a desarrollar dos unidades y posteriormente, pues, la mecánica es hacer un repaso por el entorno, para orientar y contextualizar las actividades que deben desarrollar en la unidad 3 y 4. Entonces, pues me voy a permitir compartir la información y posteriormente pues se estará dando lugar al entorno, ¿verdad? Un recorrido por la unidad 3 y 4 de lo que tienen que realizar para estas próximas semanas. Entonces me voy a permitir compartir y pues ya hemos dado inicio a la grabación de esta videotutoría. Espero pues que sea de utilidad en lo que tengan que desarrollar y pues no está de más recordarles que estoy en disponibilidad en la plataforma por medio del el foro de dudas y la mensajería de correo interno. Entonces, agradezco pues que me hagan llegar sus consultas a través de esos medios y poderles dar respuesta oportunamente. Voy a compartir. Voy a cerrar aquí. Ok. Como les mencionaba, es la asignatura de evaluación para administradores educativos. Hoy vamos a desarrollar un esbozo de la unidad 3 y 4. La unidad 3 comprende pues todos los procesos de evaluación institucional y de mejora, ¿verdad? Que se llevan a cabo en el marco del centro educativo y en busca de una mejora en la calidad educativa. Y posteriormente abordaré acerca de esos avances tecnológicos, ¿verdad? Que nos pueden permitir potenciar la evaluación educativa desde nuestro centro educativo, ¿verdad? Entonces, la unidad 3, ¿verdad? Para la unidad 3 vamos a tener algunos subtemas como son el concepto y características de la calidad en la gestión, para una gestión efectiva en los contextos educativos, el proceso y las características de la evaluación institucional, las condiciones que favorecen este proceso, alguna metodología de autoevaluación, ¿verdad? Que pueden utilizar desde su centro educativo para que exista una mejora continua y estrategias que favorecen el uso de recursos económicos y físicos con que muchas veces cuentan las instituciones educativas y que le van a permitir pues realizar mejores procesos de esta, em, esta evaluación institucional. Dentro de los conceptos, características de la calidad de la gestión, de una gestión efectiva en contextos educativos, tenemos que considerar tres conceptos fundamentales muy importantes, ¿verdad? Y que pues tienen muchas implicaciones en el desarrollo de la evaluación institucional. Uno de ellos es el término de calidad, ¿verdad? Tenemos que tener claro en conjunto con nuestro personal
de la institución, y no digo personal docente, sino todo el personal, ¿verdad? Tienen que tener claro el concepto de calidad, pues este es el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos para el, la gestión efectiva. Esto tiene importante porque en educación la calidad va a implicar términos de satisfacción, de cumplimiento de necesidades y expectativas de toda una comunidad educativa. Y cuando hablamos de una comunidad educativa, pues ahí involucramos no solo personal docente y personas estudiantes, sino también eh, padres de familia y encargados, ¿verdad? Que son parte de nuestra comunidad educativa. Otro término muy importante es la gestión efectiva, ¿verdad? Esa gestión no es solo administrar, es gestionar, y esa gestión debe de ser efectiva, es decir, eficiente, utilizar eficientemente los recursos, desarrollar eficientemente los procesos para alcanzar los objetivos institucionales. Y esto pues va a tener unas implicación directa en la planificación, en la organización, en la dirección y en el control. Control hablamos de todo, ¿verdad? Desde la parte administrativa, ¿verdad? Todas las eh, directrices que poseen ahora los administradores para un mejor control de todo, de recurso humano, de recurso tecnológico, de recurso material, y en eso pues es grande la lista, ¿verdad? Entonces, esta gestión efectiva involucra mucho detalle, muchos procesos, y va en pos de de ese uso, ¿verdad? Eficiente de los recursos. Y por último, pues cuando hablamos de características, es desde el enfoque en el aprendizaje, en el liderazgo compartido. Y aquí hablamos, cuando hablamos de liderazgo, no es de que solo pensar que la persona administradora o gestora es líder, sino que ejerza un liderazgo, y este liderazgo viene desde el equipo de trabajo, ¿verdad? Puede ser un director con estas características, pero si no hay un equipo, ¿verdad? Que comparta ese liderazgo, pues esa gestión efectiva que hablamos no va a ser tan real, ¿verdad? Entonces, tiene sus características, las características de una gestión efectiva involucran tomar en cuenta el enfoque de los aprendizajes, este liderazgo compartido, una cultura colaborativa donde todos se involucran en los procesos y todos trabajan en pos de una mejor educativa, una mejora de la calidad, un uso eficiente de los recursos, una evaluación continua, es decir, una mejora constante de todos los procesos y de todas las acciones institucionales. Dentro del proceso y las características propiamente de la evaluación institucional en un centro educativo de calidad, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, y uno de ellos son los procesos de evaluación. Y estos procesos empiezan desde este proceso diagnóstico de determinar, ¿verdad? De determinar factores, factores, em, este positivos, determinar factores que también nos pueden afectar, ¿verdad? Toda la parte diagnóstica que involucra para una buena planificación, ejecución y evaluación. Y pues los procesos de retroalimentación no se deben dejar de lado, ¿verdad? Una vez que se diagnostica, con base en eso se planifica, se ejecutan las acciones, y que deben de existir los procesos de evaluación. Y por supuesto la retroalimentación, que viene a cerrarnos el ciclo de la evaluación institucional, ¿verdad? Y continuar hacia la calidad educativa.
Como características de este proceso, que son muy importantes porque involucran a toda la comunidad educativa, es que debe ser participativa. No puede ser que dejemos de lado algunos elementos o algunos aspectos por evaluar, sino que sea participativa, que todos los miembros de la comunidad educativa tengan participación en alguno de las áreas que de actividades que ejecutamos. Es integral, sistemática, formativa, ¿verdad? Que no se vea como que se va a hacer un proceso de evaluación para castigar o para determinar las áreas negativas. Vamos a hablar de áreas de mejora. ¿Verdad? Debe ser objetiva, transparente y contextualizada. Cada uno de los centros educativos posee características propias. Por lo tanto, debe ser contextualizada. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin o el propósito, la finalidad de todo este proceso? Mejorar la calidad del servicio educativo y la gestión institucional. Perdón. Tenemos también que determinar que existen condiciones que favorecen el proceso de la evaluación institucional y que están presentes en todos los centros educativos. El compromiso de la dirección y de la comunidad educativa van a ser condiciones que nos van a favorecer estos procesos. Si no contamos con un compromiso desde la administración o desde la comunidad educativa, llamemos docentes, llamemos personas estudiantes u otros, ¿verdad? Padres de familia incluso, y no vemos ese compromiso, probablemente este proceso de evaluación institucional no nos vaya a ser tan efectivo y pues se nos queden por fuera algunos aspectos a mejorar que existe el compromiso de todas las partes. Un liderazgo claro y efectivo, ¿verdad? Es importante que se dé, que se visualice, ¿verdad? No que se centre en una persona, digamos, en una forma de autoridad, sino que exista un liderazgo, que todos, y este liderazgo se da cuando todos los actores participan del proceso. Y súper importante que exista una comunicación abierta y fluida, ¿verdad? Que esa comunicación, que esa información que va y viene sea abierta, sea fluida, sea transparente, un clima institucional positivo y de confianza. No hay más reto más grande para una institución que pretenda hacer procesos de evaluación institucional donde no haya un clima de confianza, pues esto pues no me va a arrojar en términos positivos y pues esos procesos de mejora pues no van a ser tan eficientes como debería ser entonces en este proceso. Que existe una capacitación adecuada para todos los participantes. Hablamos de capacitación docente si es que se requiere de algún conocimiento en particular para el desarrollo de estos procesos de evaluación o de los procesos de mejora o de las estrategias para implementar y en busca de la mejora. Hablamos de capacitación de asesoría de información hacia las personas estudiantes para buscar la colaboración de todos, de los padres de familia y de todos los miembros de la comunidad educativa, llámese personal docente y administrativo, porque es para visualizar un todo, ¿verdad? Y poder buscar las mejoras para todos, para tener un objetivo en común. Parte de las metodologías, pues, que se desarrollan como evaluación institucional,
pues son procesos de autoevaluación, ¿verdad? Son procesos que se dan a lo interno de una institución educativa y por lo tanto la metodología de la autoevaluación, que es la que nos proyecta y nos permite encauzarnos hacia la mejora de la calidad educativa en forma continua, porque se vuelve un ciclo y ese ciclo pues me permite esa evaluación constante y esa mejora constante y por lo tanto ese progreso, ¿verdad? A nivel institucional en todos los ámbitos. Entonces, considerando que la autoevaluación es un proceso sistemático de reflexión y análisis del propio funcionamiento de la institución educativa, en la cual vamos a identificar fortalezas y debilidades y es lo que nos lleva a la toma de decisiones para la mejora, pues es un proceso que se desarrolla a lo interno de la institución. Esta mejora continua, ¿verdad? Se vuelve un ciclo, como les mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Que después de haber realizado esos procesos de diagnóstico, pues la planificación, la ejecución, la comprobación, ¿verdad? Y la actuación, es decir, vamos a ese ciclo, el ciclo de Deming, ¿verdad? Planifico, hago, compruebo, actúo y vuelvo a retomar en esos procesos. Siempre para la mejora. ¿A partir de qué? De los resultados. Probablemente se den en algunos procesos en donde se logra el objetivo, ¿verdad? Se logra encauzar las debilidades, se desarrollan estrategias o actividades eh, y se logra, ¿verdad? Se logra alcanzar el objetivo propuesto, pero al estar siempre en ese ciclo, en esa mejora constante, pues siempre vamos a buscar algo que mejorar continuamente, ¿verdad? Lo que va a permitir, pues, que eventualmente sea centro educativo de excelencia, ¿verdad? Por considerarse dentro de esos procesos. El énfasis que debe dársele es aprender de la experiencia, generar conocimiento y fundamentar decisiones desde las aulas, desde todos los espacios de la comunidad del centro educativo, ¿verdad? Y pues por supuesto la experiencia va generando este, esa esos avances, esos progresos que queremos determinar, pues, y que se visualicen en nuestro centro educativo. La autoevaluación institucional tiene sus fases, ¿verdad? No es que solo se realiza y se piensa y se hace, ¿verdad? Pues sí, eso es, este pensar y hacer involucra algunos pasos, algunas fases. Entonces, como primera fase, tenemos la preparación estratégica. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a conformar primero el equipo, un equipo que es la comisión promotora de la autoevaluación, es decir, el equipo central, por decirlo de alguna manera, el que se va a encargar, pues, del desarrollar todo el proceso, ¿verdad? De dar resultados para la toma de decisiones. Se hace, este equipo pues le va a corresponder hacer una revisión y una actualización del marco filosófico institucional que tenemos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores. Todo este marco lo va a realizar esta comisión, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar, para modificar o para consolidar estos elementos que son importantes en todo centro educativo y fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa. Y va a trabajar pues en esa dirección,
va a definir la estrategia o modelo de implementación, que es a partir de lo que tenemos, de las mejoras y todo este marco filosófico, bueno, que tenemos y ahora qué nos falta y qué podemos hacer. Esa es la, digamos, como la primera fase y digamos, una concentración. Tenemos la fase de diagnóstico, es un diagnóstico compartido, ¿verdad? Aquí vamos a elaborar el plan de autoevaluación, vamos a hacer una descripción, una contextualización de la institución educativa, vamos a seleccionar cuáles son los aspectos que se van a evaluar y cuáles son esos indicadores. Como les decía anteriormente, pues en una institución educativa hay muchos elementos que considerar y no siempre estos procesos para la mejora se toman todos esos aspectos, ¿verdad? Porque para mejorarlo pues se seleccionan algunos de esos aspectos que se quieren mejorar. Entonces, ahí va a depender de la institución y de su contexto. Se recoge la información a través de instrumentos, a través de diferentes formas de evidencias, fotografías, videos. Se recopila toda la información escrita, ¿verdad? Y audiovisual que se requiera para luego organizarla, hacer un análisis y una interpretación de esa información obtenida en esta, pues, muchas veces entrevistas a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia para que para que esos resultados, pues, nos arrojen información valiosa para la toma de decisiones. Posteriormente, pues se hace un informe de esa parte diagnóstica y se socializa con la comunidad educativa. Y bueno, así tenemos ya en ese informe que se brinda, vamos a tener los aspectos por mejorar, los aspectos que están bastante consolidados, ¿verdad? Los que pueden ser de atención prioritaria, los que pueden esperar un poco y pues aquí es donde surge después la tercera fase, que es el plan de mejoramiento. Y este plan de mejoramiento pues va en esa dirección una vez que ya tenemos el análisis de esa información. Vamos a elaborar los objetivos de mejora, tomando en cuenta los aspectos seleccionados. Tenemos que definir las acciones para alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Asignar a las personas responsables y establecer un cronograma de actividades. Cuando asignamos las personas responsables, vamos a tomar en cuenta algunas características de esas personas que nos van a dirigir hasta el cumplimiento de esos objetivos y para ello, pues, se recomienda que se tome en cuenta las habilidades, el perfil de esas personas que vamos a asignar como responsables de algunas actividades o acciones específicas. Ya una vez asignados y con cronograma, vamos a ejecutar esas actividades, vamos a darle seguimiento y por último vamos a hacer una evaluación del plan, ¿verdad? ¿Qué de lo que propusimos se ejecutó, se cumplió, qué tanto se cumplió y cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Al plantear cuáles fueron los resultados, pues vamos a hacer esta elaboración de este informe de mejoramiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que una vez aplicado, pues debemos mejorar y socializar este informe también con la comunidad educativa? Entonces, como podemos ver, se empieza a generar este ciclo de Deming, ¿verdad? Aquí pues ya lo tenemos así como más visual, ¿verdad? Entonces,
conformación de la comisión, revisión del marco filosófico, fortalecimiento de este sentido de pertenencia, definimos cuál es la estrategia que vamos a utilizar, luego pasamos a la parte diagnóstica y hacemos lo que ya les comenté hace un ratito, ¿verdad? Esta elaboración del plan de autoevaluación, la selección de aspectos, la organización e interpretación de la información. Dentro de esas de este proceso, pues surgen la recomendación de algunas estrategias para la evaluación y el uso eficiente de los recursos económicos y físicos, ¿verdad? En cada institución, pues, es diferente y por eso en el anterior proceso hablábamos de la contextualización, ¿verdad? No es lo mismo hacer un proceso de evaluación en una institución educativa que cuenta con muchos recursos y muchas oportunidades en su institución que en una institución donde esos recursos son escasos, no solo los recursos, el personal, la participación activa de los miembros de la comunidad educativa. Entonces, pues tenemos que hacer uso eficiente de lo que tenemos para eh, para lograr esa calidad educativa que buscamos. Entonces, eh, vamos a visualizar entonces, la primera estrategia es una planificación presupuestaria. Cuando hablamos de recursos económicos, entonces vamos a determinar cuál es el presupuesto que se tiene en la institución y cómo asignar ese presupuesto en función de las prioridades, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontramos prioritario en ese diagnóstico, en esa parte diagnóstica? ¿Cuáles fueron eh, esas situaciones que encontramos que requieren de atención prioritaria, ¿verdad? Y que requieren pues del recurso, la asignación de un presupuesto, de un recurso económico, y vamos a establecerlo para determinar, como dicen, por dónde empezamos a, eh, a ejecutar, ¿verdad? A implementar. Luego tenemos un monitoreo, ¿verdad? Que es que vamos a darle seguimiento al uso de esos recursos, al control de gastos, si se está gastando más, si se está gastando menos, cuántos hemos designado y pues cuánto contamos para concluir con esa acción, ¿verdad? Para finalizar esa actividad que hemos seleccionado y pues que el control de gastos sea, ¿verdad? Sea el que habíamos presupuestado en una primera parte. La optimización de recursos, el uso racional y eficiente de materiales, infraestructura y tiempo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para garantizar que se está logrando avanzar o que se está logrando alcanzar los objetivos propuestos en ese plan de mejora. La búsqueda de financiación es otra estrategia que podemos utilizar, financiación externa, ¿verdad? Buscar entidades, instituciones, comercio, ¿verdad? Que, eh, pues que nos faciliten esos recursos para poder cumplir con o alcanzar el objetivo propuesto. Algunos elementos que tenemos durante todo este proceso, pues vamos recopilando esa información y esas evidencias, ¿verdad? Que es parte también de estas estrategias, porque la recopilación de estas evidencias nos va a permitir apilar, ¿verdad? Algunos elementos que podemos reconsiderar para los procesos de implementación y el planteamiento de acciones para la mejora.
Podemos hacerlo a través de un portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias nos permite recopilar, hacer una recopilación sistemática, es decir, ¿verdad? Continua de documentos, de registros, de fotos, videos y todos aquellos procesos, ¿verdad? Entrevistas, diferentes eh, este, actividades que hemos desarrollado y de los cuales tenemos esa evidencia para fundamentar pues esta propuesta de mejora. Podemos utilizar también la observación, ¿verdad? Que es el registro directo, cómo está funcionando a nivel institucional y pues recopilar también esta información, entrevistas, como les decía, para hacia los diferentes actores. Y las encuestas, ¿qué sería? Podría ser dirigidas hacia la comunidad educativa. ¿Qué espera la comunidad educativa? La comunidad del centro educativo. Hay algo muy importante y que no podemos dejar de lado, que es la importancia del rol institucional. O sea, ¿cuál es el rol de este centro educativo en una comunidad? No podemos dejar de lado cuál es el rol que esa institución educativa está cumpliendo. No solo, como decimos, no solo está para que le den clases, para que los estudiantes los niños, niñas y jóvenes de la comunidad reciban lecciones, se instruyan, sino que hay un rol de suma importancia que cada institución educativa debe conocer cuál es su función en esa comunidad educativa, que va más allá de la parte instruccional. Entonces, debemos de considerar que la institución educativa define la identidad y el propósito de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde? Orienta la toma de decisiones y la asignación de recursos de sí mismo, ¿verdad? Entonces, dentro de su rol, pues es importante reconocer qué es lo que hace. Articula las acciones con las necesidades educativas del contexto, promueve la coherencia entre la visión, misión y valores, ¿verdad? Cuando hablamos anteriormente de definir de cuando la comisión se encarga de hacer un análisis de su marco filosófico, pues ahí es donde se determina cuál es su rol, cuál es el rol que está cumpliendo esa institución educativa que tiene, ¿verdad? Y pues pasamos así, ¿verdad? A la unidad 4, retomando un poco lo anterior, ¿verdad? El proceso de evaluación institucional, pues tiene sus fases. Cada una de sus fases, pues tiene su propósito, pero tiene un objetivo común, que es la mejora de la calidad de la educación, ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? Y por eso, pues, importante saber cuál es el papel y el rol que juega la institución educativa y qué tan importante o qué tanta importancia le da a estos procesos de autoevaluación donde lo que se pretende y se busca es la mejora de la calidad de la educación. Pasamos hacia la unidad 4. En la unidad 4 tenemos tres grandes contenidos o temas, ¿verdad? Y muy importante en estos contextos, en el contexto actual, ¿verdad? El uso de avances tecnológicos y estadísticos para la evaluación educativa, o sea, qué tanto podemos utilizar la tecnología para fortalecer y para agilizar los procesos de la evaluación educativa. Las herramientas y las aplicaciones tecnológicas que potencian la evaluación educativa, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar muchas, ¿verdad? Algunas conocidas, otras no tan conocidas, tan aplicadas, pero dependiendo de la expertise y de la habilidad de cada uno, los administradores, pues son instrumentos
o son aplicaciones y herramientas que están a disposición para que la persona gestora administrativa pues pueda utilizarlas y desarrollar procesos de autoevaluación institucional de forma efectiva. Y pues el rol de la persona directora y el uso eficiente de estas herramientas al servicio de la evaluación educativa. Bueno, entonces tenemos como primero el uso de los avances tecnológicos y estadísticos en la evaluación educativa. Hoy por hoy hay una un manejo de información, ¿verdad? Muy grande, donde las instituciones educativas, como mencionaba al principio, no solo es eh, es el estar dirigido, digamos, hacia la mediación pedagógica, sino que la parte administrativa, pues, considera una gran cantidad de elementos, que le permiten el desarrollo y la potenciación de muchos aspectos a nivel institucional. Entonces, el manejo de datos que se realiza en una institución educativa es bastante grande y dependiendo de qué tanta población tenga la institución educativa, pues se agrandan este manejo de información. Entonces, hoy por hoy hablamos de la Big Data, que son grandes conjuntos de datos, ¿verdad? Que se deben analizar. Estos datos pues nos van a revelar patrones, tendencias, asociaciones, especialmente en comportamiento del ser humano. Y en nuestro contexto, permite el análisis del aprendizaje, la predicción del rendimiento y la personalización de la enseñanza, ¿verdad? Y entonces aquí hablamos de que desde la institución, el centro educativo, pues es importante cuando manejamos datos en rendimiento académico del estudiantado y de la cantidad de población que tenga la institución, pues va a depender el volumen de información. No solo manejamos en cuanto a rendimiento académico, cada una de las personas estudiantes que pertenecen a este centro educativo, pues tiene implícito un conjunto de datos importantes para el centro educativo, para la permanencia y el manejo de matrícula. Esto incluye, pues, el lugar de proveniencia, este, datos casi que más individuales con respecto a dónde vive, las familias, los miembros de la familia, cuántos familia, hermanos tienen la institución, ¿verdad? Y no solo eso, sino también pues algunos datos ya muy personales que se manejan a nivel institucional, ¿verdad? Y todo esto pues constituye ese gran conjunto de datos. Y como les digo, entre más grande la población, antes tenga más matrícula, tenga una institución, pues este conjunto de datos también se agranda. Aparte de información propiamente del estudiantado, pues también la institución debe de registrar la información del personal docente y administrativo que tiene a su cargo, ¿verdad? Y eso va acrecentando esa información. De esa información, pues también tenemos que considerar que el gestor administrativo debe de conocer todos aquellos aspectos de asistencia, de permisos, de tareas independientes, de em, acciones, de elementos, de responsabilidades, ¿verdad? Y de deberes, pues que tienen todos en un centro educativo. Entonces, el volumen de información es bastante grande y pues estos
procesos y los avances tecnológicos nos permiten y nos facilitan herramientas donde la administración pues puede utilizar para este dominio, ¿verdad? De este tipo. Hoy por hoy, pues con el control también de la asistencia de los estudiantes, del manejo de algunos aspectos evaluativos, manual de evaluación de los aprendizajes a nivel de asistencia a institución, de cumplimiento, ¿verdad? De muchos elementos, pues el volumen es bastante grande. La Big Data, pues nos permite eh, visualizar ese cúmulo de información que se manejan en los centros educativos. Tenemos las analíticas de aprendizaje, ¿verdad? Y estas nos permiten, pues, medir, recopilar información, hacer el análisis, presentar informes de datos de los estudiantes y comprender, pues, todos estos procesos que les mencionaba anteriormente. Algunas herramientas que se utilizan, ¿verdad? Hay centros educativos que ya, pues, aplican o poseen sus herramientas y sus aplicaciones tecnológicas porque esto, pues, les ha venido a facilitar ¿verdad? El manejo de esta información y, pues, hay plataformas, ¿verdad? Que nos permiten recopilar datos de participación, rendimiento en evaluaciones, acceso a recursos y además un progreso individual. Ya, digamos, yéndonos a la particularidad de cada una de esas aplicaciones, pues hay aplicaciones que muchos centros educativos utilizan para tener este control, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la plataforma Moodle, Canvas, ¿verdad? Las pizarras, ¿verdad? En las que pues no son útiles para el manejo de esta información, para poseer ahí esta información y poder tener dominio. Las herramientas de evaluación en línea, ¿verdad? Ya, pues a nivel del sector educativo costarricense, ¿verdad? Público, no, no tenemos como esta opción, ¿verdad? Por lo menos en el contexto de la evaluación de los aprendizajes, de realizar pruebas en línea, pues eso se considera una inversión en algunos sistemas que nos van a permitir hacer estas evaluaciones. Sin embargo, existen aplicaciones tecnológicas que sí nos permiten hacer procesos de retroalimentación cuando la persona docente determina, ¿verdad?, que hay debilidades en algunos aspectos de su asignatura. Y bueno, ahí entonces sí se pueden utilizar algunos formularios de Google, Socrative, Quizzes, otras aplicaciones, ¿verdad? Que le permiten a la persona docente, pues, generar esas interacciones de manera virtual muchas veces o a nivel de aula presencial, pues esa interacción con los dispositivos y estas aplicaciones tecnológicas para que el estudiantado pueda retroalimentar esos aprendizajes. Existen también algunos software ya propiamente de carácter estadístico, ¿verdad? Que le permiten al gestor administrativo, pues hacer análisis más direccionados y más asertivos acerca de los procesos que se dan a nivel institucional, como por ejemplo el rendimiento académico, cuando tienen que brindar estos informes a la administración superior sobre algunos datos, ¿verdad? Entonces, una de las herramientas y la más sencilla,
¿verdad? Que utilizan es el Excel, pero no todos tienen como esa formación en en este software como para explotarlo en su amplitud. Sin embargo, pues facilita mucho la recopilación de información. Algunas otras herramientas, pues están los portafolios digitales, que son evidencias de aprendizaje. Aquí la persona estudiante, tanto la persona docente como la persona estudiante, pues visualizan esos avances en ese aprendizaje. Es una evaluación más holística, más, ¿verdad? Donde pues la persona estudiante va generando las evidencias de su propio aprendizaje. Tenemos también simulaciones y juegos educativos, ¿verdad? Aquí pues hablamos de una gran cantidad de entornos interactivos con que cuentan pues, los docentes para el desarrollo de las actividades eh, el desarrollo de las estrategias didácticas propuestas. Las redes sociales educativas, ¿verdad? Que facilitan la comunicación, la colaboración y el seguimiento del aprendizaje. El uso de los avances tecnológicos y estadísticos en la evaluación educativa. Bueno, aquí tenemos que considerar qué de todos estos avances nos permite hacer evaluación institucional, ¿verdad? Entonces, hablamos de dos aspectos muy importantes, que es el aprendizaje adaptativo. Entonces, son aquellos sistemas educativos que ajustan, ¿verdad? La presentación de un material o de un recurso, ¿verdad? De aprendizaje en función de lo que el estudiante requiere. Entonces, aquí hablamos de facilitar esos procesos educativos, esos procesos de enseñanza, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? De las personas estudiantes. Si nos vamos a la parte individual, ¿verdad? Está la estadística descriptiva e inferencial, que nos permite también reorganizar, resumir y analizar todos los datos para comprender el resultado de alguna información. En este caso, podemos hablar del rendimiento académico, ¿verdad? La estadística descriptiva pues, nos permite hacer esos análisis para la toma de decisiones y para mejorar esas áreas débiles, ¿verdad? A nivel institucional. El rol de la persona directora en este es sumamente importante, dos elementos, ¿verdad? De la persona directora, que es su liderazgo y su visión, ¿verdad? Cómo quiere alcanzarlo y cómo hace, ¿verdad? Ese liderazgo y esa visión que debe de tener persona directora para el logro de esos objetivos comunes pues, de su centro educativo. Entonces, es importante pues impulsar la integración de la tecnología y la estadística como cultura escolar. Sabemos hoy por hoy que muchos centros educativos pues carecen de estas herramientas tecnológicas, inclusive hasta de los dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Para poder desarrollar esta cultura. Y por eso de ahí es tan importante cuál es la visión que tiene la persona directora de la tecnología y qué tanto le sirve y qué tanto le funciona y qué tanto requiere proyectar la institución hacia un paso, ¿verdad? Que no se puede quedar atrás, que no pueden dejar de
de acceder a estas oportunidades, ¿verdad? El conocimiento de la tecnología. Debe promover la formación del profesorado en el uso de herramientas tecnológicas estadísticas para la evaluación, ¿verdad? Esto es sumamente importante, un poco difícil a veces, ¿verdad? Como les decía, dependiendo del acceso, de la conectividad, de muchos elementos, inclusive eh, del tener el recurso, el dispositivo para esta formación, ¿verdad? Pero sí es importante que la persona directora pues impulse, promueva en su personal el, la, la, las ganas de alimentarse de conocimiento de el uso de la tecnología y sobre todo para procesos de evaluación, ¿verdad? No solo a nivel de evaluación institucional, sino también evaluación de los aprendizajes. Es importante entonces que sea promotor de eso. Facilitar el acceso a recursos y apoyo técnico al personal docente. Cuando una institución se cuentan con los recursos, es importante que la persona directora los ponga a disposición de la persona docente para su aprendizaje y para su implementación, ¿verdad? No sirve de nada un equipo tecnológico guardado en una caja cuando podría dársele a la persona docente para que sea también ese promotor de conocimiento en las personas estudiantes. Entonces, el facilitar esos recursos pues, genera también y le va a permitir pues al profesorado tener esas ganas de aprender más del uso de estas herramientas tecnológicas. Articular la evaluación con el plan de mejora institucional, ¿verdad? Que maneje esos procesos de retroalimentación, ¿verdad? De detección de situaciones, o sea, de diagnóstico, de proposición de estrategias, o sea, de planificación, de ejecución de esas estrategias y de evaluación de la implementación. Entonces, eso va a permitir, pues, esta articulación va a permitir siempre la mejora del centro educativo. En cuanto a gestión y análisis, pues supervisar el proceso de recopilación y análisis de datos, ¿verdad? Que esos datos que recibe pues sean reales, que sean veraces, interpretar los resultados de la evaluación para la toma de decisiones, saber que esos datos son importantes para buscar opciones de mejora de la calidad educativa y del centro educativo mismo, comunicar los resultados de la evaluación a la comunidad educativa, tener esa comunicación asertiva que hablábamos en el tema anterior, ¿verdad? Comunicar y ser receptivo para mejorar y monitorear el impacto de las acciones, ¿verdad? Sumamente importante cuando monitoreamos, vamos evaluando indirectamente los resultados eh, y vamos visualizando, ¿verdad? Cuáles serían las posibles opciones de. En cuanto al uso eficiente de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Es importante determinar que existen pues buenas prácticas en esto, en este, en este andar del uso de la tecnología, ¿verdad? Y fomentar esos procesos, la utilización de plataformas para seguir el individual, ¿verdad? Dependiendo del acceso, de la conectividad, de los recursos que tengan las personas estudiantes, pues es sumamente importante pues fortalecerlos y poder saber que puedo dar un seguimiento al progreso de esos aprendizajes. Emplear herramientas de evaluación en línea, pues es como un poco difícil, como les mencionaba ahora, pero sí hay herramientas
que en línea que pueden utilizar y que pueden valorar para esos procesos de retroalimentación inmediata que requiere el estudiante. Analizar datos con software estadísticos, ¿verdad? Utilizar ese software que motivar en el personal docente que pueda utilizar aplicaciones, que pueda utilizar ese software para darme una información que como administrador requiero, ¿verdad? Es sumamente importante y pues si ese personal no es tan, no ha adquirido pues esa habilidad en el desarrollo de estos software, pues entonces hablábamos también de la capacitación, ¿verdad? De buscar cómo ellos aprenden para el beneficio propio y de la institución. El uso eficiente de la estadística, análisis, un ejemplo, análisis del rendimiento estudiantil. Entonces, por ejemplo, tenemos cuando hacemos uso eficiente de la estadística, vamos a tener dos aristas. Una, que es la parte descriptiva, que es lo que me dice qué son los resultados, cuántos obtuve, cómo los obtuve. Y para ello, pues utilizo algunas fórmulas, ¿verdad? Que me permiten tener esa visión. Pero no solo quiero datos, la estadística me da los datos, pero requiero la otra parte de la estadística, que es la estadística inferencial, que es la razón de esos datos o las posibles razones, lo que llamamos las hipótesis. Entonces, dentro de la estadística descriptiva, me permite calcular las medias, digamos, la media, la moda, la mediana, em, lo para poder describir no solo de un grupo, sino de la institución completa, de alguna asignatura en específico, de un nivel, puede ser todos los séptimos, todos los octavos, todos los undécimos, ¿verdad? Cuál es esa moda y ese promedio, ¿verdad? Que tenemos. ¿Para qué requiero eso? Bueno, para tomar decisiones depende de cuáles sean las causas. Entonces, y aquí aparece la estadística inferencial. ¿Verdad? Entonces aquí me dice, puede ser esto, pero puede ser lo otro. Entonces aparecen las hipótesis o ¿verdad? Esas posibles causas de ese bajo rendimiento o de ese alto rendimiento o del desempeño, ¿verdad? Y entonces, con base en esto, puedo establecer propuestas de mejora para eso. ¿Cuáles son los beneficios? Y aquí tenemos que considerar los beneficios. Muchas veces, hoy por hoy, nos tendemos a ver más en qué me afecta que en qué me beneficia, ¿verdad? Entonces, a nivel institucional, a nivel, ¿verdad? Con personal docente, vamos a determinar, pues, que es una evaluación más objetiva, eficiente y precisa. ¿Por qué? Porque me va a arrojar datos reales contextualizados y de los cuales vamos a determinar en ese plan de mejoramiento, vamos a determinar qué de esas situaciones sí las vamos a poder resolver en un corto plazo, en un mediano plazo y cuáles pues serán a largo plazo y cuáles no vamos a poder resolver de forma eh, tan rápida y debemos recurrir a otros actores, ¿verdad? Nos permite una retroalimentación oportuna para estudiantes y docentes, ¿verdad? Como desarrollamos la persona docente desarrolla diversas estrategias a nivel de aula, determina que su personal, que sus estudiantes, ¿verdad? A cargo, pues no tienen dominio y utilizo alguna de las plataformas para la asignación em, de otros procesos de reforzamiento para que el estudiante alcance, ¿verdad? Esos aprendizajes. Mediante que, bueno, alguna de las aplicaciones, alguna de las herramientas que
que puede el estudiante mejorar. Nos permite identificar las necesidades de aprendizajes individuales y grupales. Y esto hablando propiamente de cada sección, de cada nivel, o bien de cada nivel y de diferentes grupos a nivel institucional. Y lo más importante, ¿verdad? La toma de decisiones basada en datos para la mejora continua. Entonces, al ser objetiva, al tener esos resultados más, más observables, ¿verdad? Puedo tomar una decisión oportuna, ¿verdad? Oportuna y asertiva. Como todo, también tenemos desafíos, ¿verdad? No todo era así como, ¿verdad? Como dicen por ahí, color de rosa. También la tecnología nos presenta algunos desafíos, ¿verdad? Y esos desafíos, a la hora de hacer esta integración, o sea, a la hora de yo integrarlo en mi institución, ¿verdad? Como administradora, pues también se presenta desafíos. Uno es que podemos contar con los dispositivos, pero no tener accesibilidad a Internet, ¿verdad? Entonces, no hacemos nada, como decimos, con un equipo, ¿verdad? Con el conocimiento, pero no tenemos esta cantidad que se requiere. Entonces, hablamos de una brecha digital y acceso equitativo a la tecnología, ¿verdad? Porque aunque lo tengamos, pues no podemos usarlo o en potenciar su uso. La formación docente en el uso de las herramientas tecnológicas estadísticas, ¿verdad? Sabemos que muchos docentes, pues, se han autoformado en ese uso. A partir de pandemia, pues todos los docentes de ese momento, pues no se tuvo otra opción que utilizar la computadora sí o sí, ¿verdad? Quizás no se explotó de tal forma. ¿Por qué? Porque no tenía esta formación en el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, bastaba una plataforma para comunicarse con el estudiantado, aunque esa plataforma tenía múltiples usos, ¿verdad? Para poder em, este, desarrollar estos procesos de mediación, pues no se lograba por ese desconocimiento de la herramienta, ¿verdad? Entonces, es importante y es un desafío que el personal docente, ¿verdad? Se actualice en el uso de las herramientas tecnológicas y no solo se actualice, las asimile, las implemente y se apropie de ellas para alimentar y ser portador de esta información y de estos buenos procesos. Otro desafío es la privacidad y la seguridad de los datos, ¿verdad? Que tenemos que manejar, aunque hay toda una política a nivel costarricense y a nivel mundial, pues siempre tenemos que estar pues alertas en estas medidas de seguridad. Y la resistencia al cambio por parte del profesorado. Entonces, si hablábamos antes de la formación, pues sí, hay muchos que no están formados en el uso de herramientas, pero hay otros que no quieren ser formados en este uso de las herramientas. Entonces, es esa resistencia, ¿verdad? Que al final de cuentas, ¿a quién perjudica, verdad? Es al proceso de mediación y de implementación del uso, ¿verdad? Del uso asertivo de las herramientas tecnológicas o simplemente no se utiliza.
Y bueno, ya para concluir esta segunda videotutoría, presentamos algunas de las conclusiones que son importantes que ustedes se lleven y que pues reflexionen un poco sobre ellas. Y es que la evaluación institucional es un proceso continuo y participativo para la mejora de la calidad educativa. Entonces, ¿cómo llevo yo eso en mis anotaciones para el ejercicio, ¿verdad? O para cuando me desempeñe, para mi desempeño como administrador educativo? La autoevaluación permite la reflexión crítica y la toma de decisiones bien fundamentadas, para que pueda tener esa opción de tomar una decisión a partir em, de los resultados de estos procesos de evaluación institucional y que me van a permitir pues mejorar en todos los ámbitos. La gestión efectiva de recursos es clave para el éxito de la autoevaluación y el plan de mejoramiento. Eso es también sumamente importante porque aunque a veces queramos dejar de lado esa gestión efectiva de recursos, pues son importantes para también desarrollar pues buenos procesos de mediación, ¿verdad? En donde la tecnología pues está inserta para ello. La integración de la tecnología y la estadística en la evaluación educativa es esencial para mejorar la calidad del aprendizaje. Hoy por hoy, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás, no podemos, digamos, devolver nuestro pizarrón de tiza verde em, este, con y hacer a un lado, pues, las nuevas formas ¿verdad? De implementar o de utilizar. Antes se utilizaba el pizarrón de tiza verde, luego vienen las pizarras acrílicas y utilizo marcadores de pizarra, ¿verdad? Que se puedan borrar y dejo atrás el pizarrón verde de tiza. Entonces eso también es un avance en la tecnología. Y pues las más actualizadas, ¿verdad? En este uso, hablando de pizarra, pues también tenemos pizarras tecnológicas, ¿verdad? Pues el uso de pizarra, ya no uso el pizarrón, ahora voy a utilizar, y si tengo pizarras inteligentes, ¿verdad? Que muchas instituciones tienen pizarra inteligente, pues también, ¿verdad? Entonces dejo atrás el, el marcador y la pizarrita de acrílica, ¿verdad? Y poco a poco, pues ahí vamos viendo ese cambio en el uso de la tecnología, pero nos estamos quedando atrás y como personas docentes, pues no fortalecemos esa sed de aprendizaje en el uso de herramientas tecnológicas, este, para la mejora institucional y por supuesto de aula. Y por último, pues la formación, ¿verdad? Lo que hablábamos. La formación docente, esa necesidad de seguir aprendiendo para poder brindar un buen servicio de enseñanza o una enseñanza de calidad. Y bueno, así cerramos con estos elementos, con todas estas esbozo de las temáticas de la unidad 3 y 4. Cerramos pues esta videotutoría. Voy a hacer un repaso ahora este, de del entorno para que ustedes pues se orienten un poco así rápidamente. Vamos a ir entonces al entorno y aquí tenemos, vamos a volver aquí a acceder al entorno.
Aquí tenemos la unidad 3. La unidad 4 para ustedes todavía está, no la pueden ver porque hasta que se cierre la unidad 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, aquí tenemos la ruta de aprendizaje, los materiales que pueden consultar, las videotutorías de la unidad 3 para que se fortalezcan esos aprendizajes, el recurso interactivo de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque aquí en la unidad 3 vamos a desarrollar un estudio de casos, que es una actividad colaborativa, ¿verdad? Y y aquí pues vamos a ingresar. Aquí tenemos la descripción de la actividad, ¿verdad? Aquí sí. Acuérdense, muy importante, que al ser actividad colaborativa, pues deben de participar en el foro de acuerdos. Y luego, posteriormente, pues aquí tenemos toda la descripción de la actividad que deban realizar. Luego hacen entrega, ¿verdad? Del trabajo. Este es un estudio de casos, ¿verdad? De manera colaborativa, y tienen fecha límite para entregarla el 9 de noviembre, ¿verdad? A partir del 10 de noviembre, entonces, se activa este, mm, se activa la unidad 4. Y en la unidad 4 vamos a encontrar, cuando esté activa, vamos a encontrar igual, ¿verdad? Que rige del 10 al 30, del 10 al 30 el 30 de noviembre, fecha máxima. Vienen igual rutas de aprendizaje, los materiales que requieren para el desarrollo, algunos recursos bibliográficos web. Luego, una actividad de un videoforo, ¿verdad? Que aquí, como lo ven aquí, dice fecha límite 30 de noviembre. Estas actividades, si bien es cierto, no tienen acceso aquí a la unidad 4, pero sí tienen acceso a las orientaciones desde el inicio del curso, del inicio del cuatrimestre. Por lo tanto, ahí están descritas las actividades, ¿verdad? Y pues aquí ya la actividad 4, que sería el, el videoforo, y se cierra el 30 de noviembre, finaliza la entrega esa. Quiero recalcar algo muy importante en este proceso, y es las actividades formativas. Así como hablábamos ahorita de esos procesos de retroalimentación, es muy importante que ustedes enriquezcan sus conocimientos completando las actividades autoformativas de estas formativas, porque les permite a ustedes también determinar qué tanto, ¿verdad?, han alcanzado y han logrado ese objetivo de cada una de las unidades, pero también de la asignatura completa, ¿verdad? Si poco a poco vamos alcanzando un nivel de conocimiento de la asignatura, pues al final del cuatrimestre vamos a haber logrado adquirir un conocimiento mayor ¿verdad?, de las temáticas que se desarrollan. No es leer por leer, no es, eh, ¿verdad?, alcanzar una nota máxima, si bien pues en estos contextos entonces es importante para nosotros como profesores tutores. También es importante que ustedes puedan determinar qué tanto conocimiento han adquirido en el proceso, ¿verdad? ¿Verdad? Y qué actividades de mejora se pueden lograr.
Entonces, siendo así, pues haciendo este breve recorrido por las unidades, este, quiero decirles pues que quedo atenta eh, al, al foro de dudas, perdón, al foro de dudas y al correo de mensajería interna para atender pues sus cuestionamientos, sus dudas que tengan con respecto a las tareas y a las asignaturas. Entonces, eh, es un gusto haberle podido compartir esta información en esta noche y pues que todo este andar en este proceso de mejoramiento profesional sea pues todo un éxito. Que tengan muy buenas noches y quedo atenta desde el entorno. Muchas gracias a todos y todas. Voy a proceder con a detener la grabación.